I'd like to touch on two topics. Let's get started with the first topic. Have a look at the following footage. Veamos imágenes. ¡Remakes de Sino! Uy, casi. Espera, ¿se estrenó este año? ¿Esto es Pokémon Mundo Misterioso? Sí. Van a sacar uno para la Switch. Siempre suelen hacerlo, generacionalmente. Sí, van a sacar uno para la Switch, ¿no? Uf, el colorido del fondo. Equipo de rescate de X. Uf. ¿Es algún remake? Es que no he jugado a todos. ¿Es un remake? Un Mega Charizard. El primero, es que yo jugué el del cielo. It's been about 15 years since Pokémon Mystery Dungeon, Red Rescue Team, and Blue Rescue Team Sí, ahora lo está were explicando. released for the Nintendo DS and Game Boy Advance systems in Japan. But now they will gain a new life as a Nintendo Switch title. Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX. Gente echando bilis porque no es el remake de Sino. 2020. What's more, we'll release a demo version today on Nintendo eShop. Oh, se puede jugar hoy. After this presentation. You'll be able to carry over your save data to the full version of the game once. Se puede jugar a una demo si tenéis la Take Switch. this opportunity to get a sample of the fun. Now, for the other topic, I think we'll ask Game Freak to share it with you. Mr. Masuda, Mr. Omori. it's Uy, all Dios yours. mío. Estos señores se llevaron mucho hate por el último juego. Hello everyone. Se ha cambiado el pelo, ¿no? De color. Hello, and I'm Omori, also from Game Pues Freak. le brilla mucho por el... We hope everyone has been finding something to Claro. enjoy in the latest entries to the Pokemon series. Pokemon Sword and Pokemon Shield. Van a since they explicar lo del released home, last supongo. November. Our goal is always to deliver lively new adventures that delight Pokemon trainers around the world. We did our best to fill these titles with fun activities so that our players could have a fulfilling experience. And the Galar region is a vast one. We suspect you've had many new discoveries and fun encounters along your adventure. We've been thinking about how much we'd like it if everyone's Pokemon adventures could go on even longer, with more to dig into and new discoveries to explore. We've been working on plans for some time, in fact, to explore. YouTube, por favor, que me voy a We've Twitch a been ver working on esto. plans for some time, in fact. Ha hecho para atrás. This is why we at Game Freak are now developing the Pokemon Sword and Pokemon Shield Expansion Pass, a downloadable expansion for the Pokemon Sword and Pokemon Shield games that Un will be DLC. available for purchase from Nintendo eShop. Toma, de pago. Until now, we've sometimes released new titles set in the same region as previous games, Uf. such as Pokemon Platinum version or Pokemon Ultra Sun and Pokemon Ultra Moon. Sí, van a decir que en vez de hacer Pokémon Ultra Lanza, van a hacer una Different from these expansión. games. You'll be able to set out on new adventures using the save data you're already playing with. We're in the thick of development now, but we've prepared some footage for you so you'll be able to at least get a feeling for what new experiences await you. Yo lo hubiera llamado expansión para que tuviera menos odio. Están cambiando de identidad. A ver. Que a lo mejor mola mucho. No he visto nada nuevo de momento. Más Pokédex, ¿te imaginas? Pokédex cortada para sacarlo por DLCs. Cada vez que se juega Pokémon Espada te pases de expansión se venden por separado. Habrá dos pases de expansión diferentes. Entiendo que eso son rutas nuevas. Todo es concept art esto, ¿eh?
¿Coño es esto? ¿Un Slowpoke galar? Sí, son rutas nuevas, líderes nuevos. Si me hace empogar que me metan canto al menos. Y aquí entramos en la disputa de... Todo esto debería haber estado de base, ¿no? Que se hace siempre cuando ponen un DLC. Buah, que no te están enseñando ni footage ni nada, te están enseñando conceptar. Y Pokémon que han cortado. El Blastoise Gigamax este. Han sacado la Gigamax de los starters. ¿Qué coño es eso? Ah, ahora. Ahora sí, muy poco, pero se ha visto algo. La isla de la armadura. Sí, es un DLC. Perfectamente podría ser postgame esto. Hostia, otra vez el pavo este. Los Regis. Han tapado la cara la evolución del Slowpoke. Wow, se ha visto Garchomp. Estas son las aves de canto de otra forma, ¿no? Sí, es estos. ¿Formas galar de los legendarios? Están chulos. Las nieves de la corona. Hombre, al menos son dos zonas. Ah, vale. Hostia, es que creo que ponía ahí que tienes que tener los dos juegos. Espero que no sea uno para cada uno. Imágenes no procedentes del juego. ¿Qué coño es eso? ¿Eso es un furro Gigamax? ¿Es Leomon? ¡Hostia, Aincrad! Uy, no, perdona. Y esto es un furro volador. What did you think of this first look? Uf, va a haber más salseo, Pokémon Sword and Pokémon Shield Expansion Pass will be composed of the Isle of Armor, planned to be released by the end of June 2020, Final and de the junio? Crown Tundra, planned to be released in autumn 2020. If you buy the Pokémon Sword and Pokémon Shield Expansion Pass, you'll be able to enjoy both as they're released. ¿Tienes que comprar los dos o no me ha quedado muy claro? Part offers a different adventure, where you'll be able to visit unseen areas of the Galar region. Pues depende del juego, verás una cosa u otra. Lo acaban de decir ahora. There are two versions of the expansion pass, one for Pokémon Sword and one for Pokémon Shield. ¿Ves? Different Pokémon will appear in the different Ah, versions, vale. and you'll also run into some different people and places. We're hoping players can continue with the Vale, classic vale, no lo he aclarado Pokémon al final. experience of trading with one another and working together. Solo cambian los Pokémon. Now, without further ado, let's have the director himself present more information. Y primero soltarán una isla y luego otra, como si fuera un pase de estos de pelea, de un juego de peleas. Es hasta donde he entendido. ¿Y cuánto va a valer esto? Hello, I'm Tani from Game Freak. I'm working as the director for the Hostia, que es un Pokémon chico, Sword and loco. Pokémon Shield expansion. Estaba mirando solo el pelo. The Isle of Armor and the Crown Tundra are in development as we speak. So today, we'd like to show off some designs and concept art to help introduce you to these new areas. Your adventures in Galar are getting even bigger. First, let us introduce the Isle of Armor. ¿Sabéis el problema de esto? Es que parece que es que el postgame de verdad. Que te lo están vendiendo. Porque el postgame de Galar es bastante mierda. Your adventure is a giant island off the shores of the Galar region known as the Isle of Armor.
This island is full of beautiful nature. You'll find beaches, bogs, forests, caves, and dunes. And of course, you'll find Pokémon that you couldn't previously find in Galar dwelling there too. Y ahí entramos en la Pokédex cortada. There's Hay peña que ha excavado on Pokémon. this island. And you'll take up an apprenticeship under the Pokémon trainer who runs it. This is Mustard, who will become your mentor. He's also the mentor of Champion Leon, who you probably know quite well. In fact, Mustard has occupied the seat of champion himself in the past. You'll also encounter new rivals among your fellow apprentices. When playing with the Pokémon Sword expansion pass, you'll be training with Clara, who is a poison-type user. When playing with the Pokémon Shield expansion pass, you will be training with Avery, who is a psychic-type user. They're both training hard so they can someday have a gym and stadium to call their own. Esto de hacer los líderes por versiones me parece una Next, tontería. we'd like to introduce the legendary Pokémon that will be central to the story. Cubfu. It's a ¿Eso es un fighting-type legendario? Pokémon that strives to become stronger with single-minded Parece un dedication. peluche. As you progress through your training, Mustard will entrust you with this Pokémon. Once you complete your training together with Cubfu, it will be able to evolve into Urshifu. Con dos estilos. There is Single Strike style, a fighting in dark type style that delivers a single strike at blinding speed. There's also Rapid Strike style, a fighting in water type style that focuses on unleashing a torrent of rapid strikes. Lucha y agua. What's more, it's been revealed that Urshifu has a Gigantamax form. Each style will have a different appearance, as well as a different G-Max move. You'll be able to evolve your Cubfu into an Urshifu in one of these two styles, Single Strike style or Rapid Strike style. Me recuerda al pavo de One Punch Man. Urshifu is a powerful Pokemon with a brand new ability, and it also has a new move for each of its two styles. El viejete del pelo blanco. Once you've completed your training, Tiene un estilo parecido. online battles or official competitions. We also want to talk about Rillaboom, Cinderace, and Inteleon, final evolutions of the first three Pokemon you team up with in the Galar region. Es que esto podía haber estado en el During juego your base. adventure in the Isle of Armor, Los Gigamax these special estos partners in your teams will be able to no Gigantamax. están porque nos han salido de los Look forward to seeing huevos. their new forms and new G-Max moves. And as you can see here, we've got even more in the works to make sure your journey is as smooth and fun Bonguris as para possible. crear Pokéballs. There are new fashion items, and you'll even be able to obtain new looks for your bike. We hope you'll look forward to the new experiences coming in the Isle of Armor. Next, I'd like to discuss the Crown Tundra, the second area, which has a theme of exploration. I'm going to show you the information we have at the moment. Te van a cascar 30 mouse por This el expansion pase. is set in the snow-swept realm of the Crown Tundra. Take a ¿Quién- look for quién yourself da más? at ¿Quién da the beautiful menos? scenery of this shining, silvery landscape. As Yo it turns creo que out, son the 20. Isle of Armor is Entre the 20 y only 40 uncharted estoy. area waiting for you all in the Galar region. In this frigid area, with its towering winter mountains, people live in small communities that support and rely on each other. Much like on the Isle of Armor, you'll be able to find Pokemon that didn't appear in the Galar region before. Fitting right in with this area's theme of exploration, there will be plenty for you to uncover. You might find a strange temple where you least expect it, or maybe spy a mysterious giant tree growing in a place it doesn't seem to belong. Bueno, spoiler, compañero. A certain person will appoint you as the leader of their exploration team in the Crown Tundra. You can gear up for adventure, and then head out to explore blizzard-swept fields, and even deep inside Pokemon dens, which you could only previously get a glimpse of during max raid battles. Next, we'd like to introduce Calyrex, El que hemos visto the volando. legendary Pokemon you'll discover during your adventure. Legends say this Pokemon once ruled over a part of Galar that included the Crown Tundra. Las nieves que It's nunca vimos. characterized by its graceful, regal movements. Get ready to experience a never-before-told story about the mysteries of Calyrex. The Crown Tundra will have a new form of co-op play as well. This will allow you and friends to enter and explore Pokemon dens that exist underground in the Crown Tundra.
Deep inside the dens, you may see legendary Pokémon from past games Dynamaxing before your eyes. You'll be able to meet and make allies with all kinds of legendary Pokémon during your adventures in the Vamos, esto estaba todo en el Roza, por cierto, no es ninguna novedad. You'll be able to catch through this co-op play. Esto ya estaba en It los also de appears 3DS. that some brand new legendary Pokémon are also waiting to be found somewhere in this land. Son las aves generacionales, por galar, ¿no? Dozens of new clothing items will Hostia, te puedes vestir como el pavo este que era el villano. Toma sponsors. Your entire game, including the Isle of Armor and the Crown Tundra. We can't go into the details of everything, but we're working on planning and developing new ways to enjoy Pokemon even as we speak. The Isle of Armor and the Crown Tundra areas themselves are actually two key examples of the things we're working on. Both areas are in fact seamless maps, much like the wild area you Son can mapas already experience abiertos. in the Galar region, where players are able to move around freely and control the camera. Of course, you'll be able to connect with other trainers and play with them too. No sé yo, There will be Pokemon dens as well, and you'll be able to engage in max raid battles against Pokemon that haven't previously appeared in the Galar region. Esto no estaba del todo pulido. There's more to see and do on the Isle of Armor, and in the Que no haya rutas ni nada es simplificarlo. We'll bring you more information about them in future news reports, so please stay tuned. No van a decir el precio. Ya os lo voy adelantando. What did you think? We at Game Freak are all working hard to bring you new content, so you can spend more time having fun. Si son listos no van a decir el precio y se van a esperar a que todos les echen mierda porque parece el postgame. Para luego decir que lo meten gratis o que lo meten muy barato. ¿Veis? No han dicho el precio. Thank you, Mr. Tani. On the Isle of Armor and in the Crown Tundra, Yo estoy casi seguro que no van a decir el precio. Pokemon that didn't appear in the Galar region before. There will be more than 200 Pokemon species that appear in these areas, and you can add to your team, including the legendary Pokemon mentioned before. Additionally, we'll be distributing free updates for Pokémon Sword and Pokémon Shield that will coincide with the releases of the Isle of Armor and the Crown Tundra. These updates will allow people who don't have the Pokémon Sword and Pokémon Shield expansion pass to obtain the Pokémon that appear on the Isle of Armor and in the Crown Tundra through other means, such as trading. Si te pillas los pases puedes pedir los Pokémon a alguien que sí que los tenga. From the cloud service Pokémon Home, as long as the Pokémon appear in the Pokémon Sword and Pokémon Shield expansion pass. Pokémon Home is planned to launch in February 2020. We intend to release even more details before. Finally, we have some more news for our Pokemon Sword and Pokemon Shield players. Starting today, it seems like you're more likely to run into Gigantamax Colossal, Gigantamax Lapras, and Gigantamax. Es que a mí las peleas Gigamax estas se me hacen muy aburridas, tío, y son muy lentas. In the wild area. Face these powerful Pokemon with your friends. There will also be a software update going live shortly after this presentation. Once you've received the update, head to Wedgehurst Station. In Pokemon Sword, you'll encounter Clara, while in Pokemon Shield, you'll run into Avery. You'll also encounter a Galarian Slowpoke that's wandered in from the Isle of Armor. You'll be able to catch it and add it to your team. Galarian Slowpoke can evolve into Galarian Slowbro if you use an item that can be found on the Isle of Armor, or into Galarian Slowking if you use an item that can be found in the Crown Tundra. Don't forget to check it out. El diseño tampoco se ha matado mucho, Lo han pintado un poquito. Today, we've finally been able to show you some of what we are hoping to achieve going forward. We hope we've been able to get you excited for the continuing adventures waiting for you in the Isle of Armor and the Crown Tundra. The expansion pass is the first for the core Pokemon series. We'll do our best to fill it to the brim with adventures like you've never experienced before. Whether you're just starting with Pokemon Sword and Pokemon Shield, or you've done everything there is to do, we'll do our best to develop something that everyone can enjoy. Stay tuned for more updates in the future. ¿Veis? ¿Qué os he dicho? My thanks to everyone from Game Freak. The Pokemon Sword and Pokemon Shield expansion pass, which contains both the Isle of Armor and the Crown Tundra, will be available for pre-purchase on Nintendo eShop shortly after this. Lo he acertado, He acertado el precio.
You'll also be able to access Nintendo eShop directly from the Pokémon Sword and Pokémon. Esto es una cagada, que lo digan, pero vale. Yo no lo hubiera dicho. Special purchase bonus, we've also prepared some clothing items that can be used starting today. Pokémon will continue to try new things in 2020. Tío, cuesta casi como Iceborne. Me cago en Dios, es una expansión entera. Thank you for tuning in. Sí, es un pase, te dan los dos por 30, ya lo sé, pero que da igual. Que no sé, les va a caer mierda, Y ya está. Toda la presentación para el DLC. Casi más interesante lo del Pokémon Mundo Misterioso, que también es un remake. Bueno, ¿qué queréis que os diga? A mí me ha parecido un poco abuso. A mí me parece Nintendo, Game Freak y compañía queriéndose meter en las... basura. Wow, estoy leyendo los comentarios de YouTube y todos poniendo F. Mira. No sé, es que parece como si, yo que sé, el postgame de Espada y Escudo fue bastante lamentable. Y te han metido un postgame, por así decirlo, por 30 euros. Yo no hubiera anunciado el precio. Me hubiera callado porque ya le iban a decir cualquier cosa. Ahora es que les va a caer mierda, es un hecho. A mí les cayó mierda anunciar el juego y es que es el mejor que ha vendido. Ya, puede ser el mejor que ha vendido, pero no el que mejores reacciones ha tenido. Es que creo que está haciendo muchas cosas mal ahora mismo. Que les pasará factura. Pero bueno, ya se apañarán. He visto los 30 euros y me ha dolido en el riñón. La excusa, el argumento que han dado para que meter este DLC es que no van a sacar el Pokémon Lanza y van a sacar el pase para ponerse como las otras compañías. Es que, lo siento, me parece el postgame por dinero, no os voy a engañar. Han anunciado un montón de cosas que ya estaban en otros juegos de Pokémon, como novedades maravillosas. Ay... No va a ser 30 cada uno. Es un pase. O sea, van a venir las dos islas por el mismo precio del pase. Como sea 60 sí que se les estiran, vamos. Son 30 los dos, no rayéis. Yo creo que les van a poner a parir. Ya les ponieron a parir con el juego, cortando la Pokédex y un montón de cosas. Y ahora dándotela por DLCs de pago. Veremos. En fin, mi opinión es que no les va a salir bien. Y que no sea por rutas y sean solo zonas abiertas, creo que es peor aún. Así que bueno, ya se apañarán. No me parece muy emocionante y creo que es demasiado caro, sinceramente. Ellos harán lo que hacen. ¿A vosotros qué os ha parecido? Es que da la sensación que es un postgame de pago. Ese es el problema que tiene esto que han anunciado. Además, la mayoría que han enseñado es concept art porque lo han sacado o lo han pensado sacar hace poco. Y cae en junio. No sé. Sí, lo único bueno que tiene es eso, que los que tienen el juego se tienen que comprar otro. Si esto lo llegan a poner gratis, o muy barato como el online, que eso es otra, que ahora hay que pagar el online también. Eso es algo que la gente que se quejó por todo el juego no se quejó. Pokémon Espada y Escudo fue un juego disfrutable, con cosas que quizás le fallaban, como la exploración, o quizás la historia al final era bastante floja. Pero, joder, esto yo creo que no es buena idea. Bueno, ya se apañarán. Sacar una versión del juego, los DLCs incluidos más adelante como hacen otras marcas. Sí, es que se están poniendo al día, están siguiendo las técnicas de mercado de otras empresas y no siempre son las mejores. De hecho, el tema de los DLCs siempre te lleva al conflicto de
Esto podía haber estado ya de base. Me das ropita, me das tonterías, me das más zonas, me das un postgame. No sé. Sí que hay DLCs que valen la pena de otros juegos y tal, que también te llevan al mismo sitio. Pero tela, no sé. Esta es un recorte del juego, basa sobre todo en la parte del dojo, que tiene una pinta de recorte del juego. Sí. Y el que no tenga el juego lo puede comprar entero en un solo juego. Pues seguramente en un momento no, pero te caerá en algún momento una versión del juego con los DLCs. Yo lo hubiera anunciado como una expansión y hubiera metido mucho más contenido, sinceramente. Porque la palabra DLC asusta, pero muy fuerte. No sé quién narices ha dicho lo del que lleva el marketing. Tío, cuesta 10 euros menos que Iceborne. Y Iceborne tiene el mismo contenido que el juego base. Es prácticamente un juego entero. Es que es bastante duro, ¿eh? Si te compras Iceborne por páginas de códigos, te cuesta prácticamente lo mismo que esto que acaban de anunciar. Eso es lo que me duele. Sí, además son técnicas de hace ya muchos años. Pero llegan tarde, por así decirlo, y mal. Pues dicen, yo te digo que he jugado todo el contenido de Iceborne y las cerca de 20 horas no te las quita nadie, ¿eh? Solo para pasártelo, si no eres muy skilled. Sí, voy a resubirlo. De hecho estoy aquí hablando para ver qué os ha parecido a vosotros. A mí me parece muy caro, sinceramente. Yo creo que se han pasado 3 pueblos. Si hubiera sido más barato, la gente no se hubiera quejado. Me pillé hace poco el Dark Souls 3 con todos los DLCs por 21 pavos. Es eso, por esos 30 pavos te puedes comprar una burrada de juegos. Ya dicen, pero todo lo que han enseñado no da la sensación de que es un postgame. El postgame que no tuviste en el juego base. Y los Pokémon que no tuviste en el juego base. Que si se hubieran esperado un poco te hubieran sacado un juego mejor, pero no han querido. Por lo que sea, porque presionaría a alguien. Pero no te sacaron un juego mejor y te lo están sacando poco a poco porque no les dieron tiempo. O porque no quisieron hacerlo así, quisieron sacar más dinero. Bueno, a mí me parece cuanto menos polémico. Sí que me cayó bastante en la primera vez, pero esta ya va a saber más, ¿eh? Ya... Yo acabaré probando seguramente y me dolerán el riñón esos 30 pavos del DLC. Y acabaré viendo qué es, solo para verlo. Y lo que queráis pillarlo, dejarlo de pillarlo, lo veáis, pero uff. En fin, yo estaba viendo el vídeo de Riot. ¿Queréis que lo veamos? Es que no había terminado de verlo y yo, coño, que llego tarde a lo del direct. En fin, dejo de grabar aquí porque ya me he quedado a lo tonto casi media hora y lo resubo.